poeta, admirador de Martín Fierro, Borges, amante del arte, la cultura, poseedor de una memoria privilegiada, la verdad, fechas, datos, cumpleaños, gran orador, presentador profesional, invitado permanente a charlas acerca de temas históricos y culturales, fanático de la hípica, el canto, el deporte. Es un entusiasta tenista indiscutiblemente. Dicen que Claudio nació escuchando tertulias de política, filosofía e historia en el seno de su hogar, y eso hace un poco lo que él es ahora, digamos. Actualmente está escribiendo un libro sobre arte y oftalmología, que habrá mucho que hablar y que con el profesor Arnés parece que no van a completar en esta colaboración franco-china, porque el profesor Arnés estaba haciendo un poco lo mismo. Así que esto va a ser otra forma de cooperación. Ustedes han visto que hasta ahora no ha hablado nada de oftalmología el doctor Yaluf. Y hasta aquí realmente es así, porque el currículum de él es vasto, es un hombre sólido, que nos prestigia, gran médico, gran cirujano, un hombre consistente que ha ganado muchos premios, no los voy a nombrar todos ahora, premio American Surgeon de oftalmología en catarata, profesor de la Universidad de Chile por mucho tiempo, miembro del staff privilegiado del Hospital Salvador, y así en adelante. Pero hoy día él nos va a hablar entonces de un tema que seguramente va a resultar seductor. Esto de París bien vale una misa. Esta conferencia es una conferencia a pedido para nuestros amigos franceses que concurren frecuentemente a Chile. La verdad que la historia no tiene por qué ser aburrida. Si uno recurre, digamos, al anecdotario que está escondido en distintas páginas y cuenta la petite histoire que está detrás de esto, puede hacerla relativamente sabrosa y llegar a entender la personalidad distinta de algunos personajes de la historia. Nosotros vamos a recorrer en estos 3/4 de hora aproximadamente 150 años que comprenden desde Enrique IV hasta Luis XIV, abuelo y nieto respectivamente, y que de alguna manera le dieron inicio y consistencia a lo que se llamó el siglo de oro francés, el siglo más importante de la historia de Francia. Vamos a empezar entonces con un episodio más o menos trágico, un episodio complicado, que inicia el cuento que es lo que se llamó la noche de San Bartolomé, la noche triste. La reina Catalina de Médici, que aparece en blanco y negro allí, que era la viuda de Enrique II de Francia, con la cual había tenido 10 hijos, 3 de los cuales fueron reyes de Francia. Había muerto el primero, Francisco II, estaba reinando Carlos IX, pero ella participaba activamente en la política de su país. Y en un momento determinado ella decidió que para poner fin a las innumerables peleas que había entre protestantes y católicos, era lógico casar a su hija Margarita, la famosa reina Margot, con Enrique de Navarra. Enrique de Navarra era primo, era un primo lejano, era muy difícil que él accediera al trono, pero se fueron muriendo de a poco cada uno de los hijos de esta reina, y la ley sálica imperaba en Francia en ese momento. La ley sálica venía de los francos salios antiguos y que impedía que las mujeres accedieran al trono de Francia. Entonces casó a su hija el 18 de agosto de 1572 con Enrique IV de Navarra. Ella con bastante repugnancia, porque Enrique IV tenía un aliento fétido, espantoso, y ella se sentía muy distanciada, esto le costó mucho soportarlo, pero al final accedió a casarse. Al cabo de 6 días, el día 24 de agosto, cuando se cumplía la noche de San Bartolomé, los católicos, indignados con este matrimonio que se había celebrado fuera del atrio de la iglesia de Notre Dame para no insultar a los protestantes y que habían concurrido en masa a asistir a este matrimonio, entonces se produjo una indignación general y la reina, junto con el duque de Guisa, patrocinaron lo que se consideró una de las matanzas más espantosas de la antigüedad, donde los protestantes fueron sacados a rastras del Palacio del Louvre y fueron masacrados en las calles. Incluso el almirante Gaspard de Coligny, que era una gloria naval de Francia, fue asesinado en esa época. Más de 3.000 hugonotes fueron asesinados en las calles de París. Y para qué les digo, en provincias también. Eso se llamó la noche triste. Y las bodas, por supuesto, las bodas rojas o las bodas de sangre. Acá hay un grabado en el medio. La princesa Marguerite había sido amante del duque de Guisa, que era el rey, el jefe de los católicos en Francia. Era uno de sus primeros amantes, tuvo una lista que es absolutamente interminable. Y en ese momento de alguna manera se había distanciado del duque para acceder a este matrimonio. El duque organizó la matanza
Y Enrique en ese momento tuvo que hacer una primera abjuración de su fe protestante para salvar el pellejo. Se escondió en el Palacio del Louvre y dijo que él en realidad reconocía la verdadera fe. Al cabo de un tiempo, Enrique logró escapar del matrimonio y de la corte francesa y empezó a guerrear al frente de las tropas protestantes en contra de los católicos. En ese momento se murió, el año 1584, se murió Carlos IX y accedió al trono su hermano Francisco III, que está acá abajo, perdón, Enrique III. Enrique III fue un rey relativamente inepto, digamos, pero tenía fundamentalmente algunos problemillas especiales. Él tuvo numerosos amantes, era exclusivamente homosexual, por lo tanto no tenía ningún tapujo en mostrar su condición. Se paseaba con las carrozas por París, con sus novios interminables, con los labios pintados, vestidos de mujer, organizaba torneos y justas donde todos estos muchachones entonces hacían poses femeninas y estaban permanentemente en eso. Y el rey en esta condición, digamos, era bastante voluble y tenía un comportamiento un poco, digamos, cambiante. Y en un momento determinado decidió amigarse con Enrique de Navarra porque pensó que se podía morir sin descendientes. Cuando se murió su hermano menor, el duque de Alençon, entonces decidió amigarse, lo que significó una respuesta del duque de Guisa, jefe de los católicos, y que en ese momento creó una guerra que se llama la Guerra de los Tres Enriques, Enrique III, Enrique de Guisa y Enrique de Navarra. Al final, uno de sus múltiples amantes entonces asesinó al duque de Guisa, y él a su vez fue asesinado por un cura que pertenecía a la fronda católica y que se llamaba Clement. En ese momento entonces Enrique se convierte en el rey de Francia de facto, pero no puede tomar París, porque París se resiste a ser gobernada por un protestante. Y pasa años en esto hasta que el año 1593, en un acto de realismo político importante, él decide convertirse en católico para acceder al trono. Y pronuncia su famosa frase, que todos ya conocemos y que es el motivo de esta conversación: París bien vale una misa. Pero seguía siendo hugonote por dentro. La reina Margot a todo esto había estado bastante distanciada del rey, había participado en numerosos episodios políticos importantes, era una intelectual más o menos importante, pero tenía un apetito sexual impresionante y no había forma de controlarla. Entonces su hermano la había distanciado, él la había distanciado, y al final empezaron las tratativas con la reina para poder separarse, alegando, digamos, que había distintos motivos para ello: consanguinidad, esterilidad, digamos, y un matrimonio forzado que ninguno de los novios quería tener. En ese momento el rey estaba profundamente enamorado de Gabrielle d'Estrées, que está acá abajo, que correspondía con todos los tipos de belleza clásica de la época. Era rubia, era alta, era de tipo deportivo, tenía los ojos azules y era muy simpática. Y el rey estaba enamoradísimo, ya había tenido 3 hijos con ella y ella esperaba el 4º hijo. Y ella quería ser reina de Francia. Y tanto rogó que el rey al final, en los primeros días de abril del año 1599, decidió casarse con Gabrielle d'Estrées y legitimar así los bastardos que había tenido con ella, especialmente su hijo César, que era el primero. Pero la mala suerte perseguía a Gabrielle d'Estrées. Gabrielle murió el día 9, iba a casarse el día 10, y en la noche del 9 al 10 murió sospechosamente cuando esperaba, como digo, su 4º hijo. Y no pudo acceder al reinado de Francia, y no solo eso, sino que ninguno de sus hijos se legitimó y no pudieron ser reyes de Francia. Un detalle muy importante porque cambió el destino de Francia en ese momento. La reina Margot en ese momento ya había dado su consentimiento y volvió a la corte después de mucho tiempo con ciertas circunstancias económicas más o menos favorables, y se construyó un palacio maravilloso en la esquina, en la Rive Gauche del Sena, que hoy día prácticamente no queda nada, y ahí se convirtió en una gran anfitriona que recibía toda la intelectualidad de la época. Se había puesto inmensamente gorda, había engordado 30 kilos, pero su apetito inicial continuaba. El rey
tremendamente abrumado por esta condición, por esta circunstancia, decidió entonces guardar luto. Fue el primer rey de Francia que vistió de negro, el primero. Y después de un tiempo, como era un tipo práctico, decidió que tenía que tener hijos que de alguna manera heredaran su condición de rey. Y empezó a buscar una princesa por allí que conviniera. Y encontró nada menos que a María de Médicis, que era una solteroncita ya. El rey tenía 47 años en ese momento, pero María de Médicis tenía 27. Y 27 en esa época, sin casarse, era bastante importante. Y acá entonces el rey fue presentado a María de Médicis. Se supone que a él le gustó lo que es una fantasía, porque no podía estar extasiado, como ustedes ven, con los rasgos típicos de los Médicis, que eran particularmente evidentes en María. Esta está, por supuesto, dignificada por Rubens. Se casó entonces el año 1600 con María de Médicis y rápidamente empezó a tener hijos. Y tuvo 6 hijos con ella. 6, nada menos. Entonces, de alguna manera, María cumplió su objetivo y pasaron 10 años hasta el año 1610, donde el rey, que pensaba, digamos, viajar en ese momento, decidió que María de Médicis tenía que ser coronada. Y el 13 de mayo de 1610, María fue coronada como reina de Francia. El día 14 de mayo, el rey fue asesinado. A diferencia de lo que pasó con Gabriel Destrez, que el día anterior se murió, el rey se murió el día siguiente que María fue coronada reina de Francia. Esta circunstancia, acá aparece, por ejemplo, la llegada de María de Médicis, también ordenada y alegada distintamente por Rubens, la llegada a Marsella. Y llegó con un séquito de más de 2000 personas. Y Rubens, por supuesto, magnificó este cuento, inventó algunas ninfas desnudas, unos, en fin, dioses alados, así, velos, barcos rígidos, en fin. Y la reina fue recibida en Marsella y llegó a Lyon en el mismo momento donde se consumó su matrimonio. El Rubens, por supuesto, la convirtió en una especie de heroína épica, hizo una verdadera ópera de su vida que no era tan entretenida hasta el momento, pero Rubens la convirtió en algo maravilloso y dejó testimonio de esto en lo que se llama la Galería de Luxemburgo, que se convirtió en ese momento en el referente importante para que toda la gente que supiera de arte fuera a ver estos 24 cuadros que le había encargado María de Médicis a Rubens después de la muerte de su marido. Enrique IV era un aficionado a la pintura, era un aficionado a todo, era un tipo encantador, simpático, compasivo y era muy amado por todo el pueblo. Y era proclive, por supuesto, a tener bastantes amigas jóvenes y esa profusión de amigas jóvenes en las cuales participaba le producía mucho placer y él obligaba a María de Médicis a estar con todas sus amantes, así, con todas sus favoritas en la corte, lo que a ella le cargaba porque era sumamente celosa. Entonces, en un momento determinado, el rey, que le gustaba Ronsard, a pesar de que había tenido diferencias religiosas con Ronsard, había convivido con Ronsard en la corte de Catalina de Médicis, iba declamando, iba recitando una antigua poesía de Ronsard que incitaba a las mujeres jóvenes a entregar sus atributos, digamos, para que gozaran cuando eran jóvenes y no cuando fueran viejas que ya nadie las iba a querer. Entonces la poesía venía diciendo esto cuando fue asesinado, decía, quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle, assise auprès du feu débutante et filante, dirait, chantant mes vers et vous m'éveillantes, Ronsard me célébré, ditams que j'étais belle. Eso es cuando usted es muy vieja y estés frente a la chimenea, muy cerca del fuego, devanando, hilando, dirás, cantando mis versos, que Ronsard me celebraba cuando yo era hermosa. María de Médicis, como decía, llegó con un séquito de más de 2000 personas, entre las cuales había 25 cocineros italianos, y los italianos se atribuyen digamos, paternidad de la cocina francesa. Fue María de Médicis la que inició la cocina francesa tan sofisticada en el Reino de Francia. Pero no solo traía cocineros. María de Médicis había sido una niña abandonada, vivía en el Palazzo Pitti en Florencia, y era una niña que no tenía el padre, el gran duque de Toscana estaba en otra,
y ella tuvo como única compañía en su época infantil a la hija del jardinero. La hija del jardinero se llamaba Leonora Dori. Esta Leonora Dori era bastante chica, era negra, era fea, está bastante mejor en esta diapositiva de acá, pero era muy inteligente y manejaba a esta gordita que era María de Médici con el dedo chico. Entonces, cuando llegó el momento de partir hacia Francia, ella se llevó a su amiga íntima, que era hermana de leche, y se la llevó a Francia, pero tuvieron que comprar un título para presentarle en la corte francesa. Se lo compraron a un noble arruinado en Florencia, que se llamaba Galigay, y se llamó entonces Leonora Galigay. A la muerte de Enrique IV, Leonora Galigay se convirtió literalmente en la reina de Francia. Algo que a los franceses no les gusta mucho, que una italiana, digamos que era la hija del jardinero, un jardinero florentino, en un salto de estatus espectacular se convirtió en la reina de Francia. Durante un periodo anterior, esta negrita se había conseguido un pololo, después se casó con él, que se llamaba Concino Concini. Y este Concino Concini se convirtió también, poco menos que en el príncipe regente. Y estaban los dos manejando Francia, sin permitir que el hijo que había tenido, el primer hijo que María de Médici había tenido con Enrique IV, que era Luis XIII, accediera, digamos, a sentarse siquiera al trono. Un día quiso sentarse en su silla y lo reprimieron duramente y lo mandaron fuera. Entonces este niño acumuló rabia, una rabia terrible, con una tremenda xenofobia, odiaba a los italianos, y después lo casaron con una princesa española, Ana de Austria, que él también consideró que era un insulto, que lo hubieran casado así bruscamente. Él tenía 15 años y ella 13. Entonces el matrimonio no se consumó. El rey, que iba a ser más adelante, Luis XIII, en su época juvenil, acumuló tanto odio que cuando cumplió 16 años ordenó el asesinato de Concino Concini. Y Leonora Galigay, después de sus 7 años de reinado, fue ajusticiada y quemada en la hoguera. El rey, digamos de allí en adelante, que se había casado con la princesa Ana de Austria, no tuvo ninguna relación con ella. Y pasaron 5 años en que no la tocó porque él prefería el contacto con sus favoritos, el marqués de Luynes, estaba permanentemente en contacto con otras personas, este era el halconero real, en fin, le daba mucha confianza a muchas otras personas. Y al final la reina, media desesperada, intentó contactarse hasta que al final, después de 2000 días de espera, apareció entonces el rey para consumar su matrimonio. Pasaron muchos años y todo el mundo pensaba que la pareja real era estéril. Habían pasado 23 años de matrimonio sin que hubiera una concepción adecuada. Y ya se estaba pensando que el heredero del trono iba a ser el hermano Gastón de Orleans. Durante el reinado de Luis XIII, accedió al trono, esto de los pocos hechos importantes que Concino Concini aportó a la historia de Francia. Concino descubrió al cardenal Richelieu, lo descubrió y lo lanzó al estrellato. Cuando murió Concino, Richelieu también fue desterrado, pero después de un poco tiempo fue llamado a la corte y asumió su condición de político formidable y dirigió la política de Francia. Acá lo vemos con su famoso atuendo, le decían l'Éminence Rouge, la eminencia roja. En ese tiempo se hizo muy amigo de un cura capuchino que se llamaba Leclerc. Y el cura capuchino se convirtió en su secretario, en su confidente, en el que le daba todos los consejos, en su consejero espiritual. Y como el cura usaba un hábito gris, se llamó l'Éminence Gris, de ahí viene la eminencia gris. El cardenal Richelieu, en un momento determinado, recibió como secretario a un otro italiano. Esta conferencia podría decir París bien vale una misa y Roma también, o Florencia también, porque la cantidad de influencia italiana es impresionante. Recibió a otro italiano que se llamaba Giulio Mazzarino. Y este Giulio Mazzarino, que era un tipo muy inteligente, de alguna manera mostró su capacidad frente al rey y frente al cardenal Richelieu, que lo nombró su sucesor. Richelieu murió el año 42 y el rey murió el año 1643, y en ese momento quedó el camino limpio para que de alguna manera
Mazarino gobernara Francia. Mazarino desarrolló una actividad muy particular, se casó en secreto con Ana de Austria y fue el verdadero preceptor, el único preceptor de Luis XIV, el que le enseñó prácticamente todo. Mazarino fue un tipo de una inteligencia superior, pero además era bastante ambicioso y nombró a algunos personajes que colaboraron con él. Nombró a dos fundamentalmente, a Nicolas Fouquet y a Jean-Baptiste Colbert. Ambos fueron los que participaron en el gobierno en forma importante. Nicolas Fouquet fue encargado por Mazarino como ministro de las Finanzas y robó tanto para él y para Mazarino que se convirtió en una de las personas más ricas de Francia. Él y Mazarino. Richelieu, en su época, se había convertido en el personaje más rico de Francia. Solo fue superado por su sucesor Mazarino. Y ahí está el rey, Luis XIV. Acá tenemos la imagen de los dos protagonistas de que hablábamos, Nicolas Fouquet y Jean-Baptiste Colbert. Fouquet era un tipo muy hábil, muy inteligente y acumuló tanta riqueza que decidió, digamos, construir un año de carestía, que fue el año 1657, de carestía, de hambruna, de mal clima. Decidió construirse un castillo gigante, un palacio maravilloso llamado Vaux-le-Vicomte, y consiguió que el arquitecto más connotado de la época, Le Vaux, le construyera este castillo. Y nombró a Lenotre, que era un gigante de la jardinería, como el que iba a programar, digamos, los jardines de este maravilloso castillo. Y el año 1661 dio una fiesta descomunal en que había 6.000 personas invitadas, por supuesto del rey. Al día siguiente, el rey, al darse cuenta del fasto, de la desvergüenza de Fouquet, lo mandó a arrestar. Lo mandó a arrestar con el capitán Charles de Batz, que era el señor de D'Artagnan. Ustedes se acordarán de D'Artagnan, de Porthos y de Aramis. Entonces Fouquet fue condenado y pasó el resto de su vida en prisión. Y fue el momento de Colbert. Colbert era el hijo de un comerciante en telas, así que sabía muy bien que había que gastar menos de lo que se producía. Y fue, digamos, fue el factotum. Dicen que Mazarino, cuando se estaba muriendo, llamó al rey y le dijo: os debo todo, señor, pero os pagaré la deuda dejándoos a Colbert. Y esa fue la verdad. Colbert era su factotum. Fue un tipo que recibió todos los cargos. Fue ministro de Finanzas, ministro de Comercio, ministro de Asuntos Exteriores, manejó Francia a su amaño, protegió la cultura. Fue un tipo verdaderamente extraordinario. No fue muy popular a causa de los impuestos, digamos, pero fue él quien le contó al rey dónde estaban los millones de Mazarino. Fouquet murió el año 1683, vamos a ver acá. En el momento en que se produjo la prisión de Fouquet, el rey decidió hacer él un palacio que fuera mejor que Vaux-le-Vicomte. El rey tenía varios palacios. Arriba está Marly, que era una de las residencias preferidas del rey, que hoy día no queda nada porque después de la revolución se destruyó completamente. Y acá, ustedes ven aquí 4 palacios. El palacio de la izquierda es el patio del Cheval Blanc de Fontainebleau. El de la derecha de allá, ese es un palacio donde el rey había nacido, que es Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain-en-Laye es el palacio donde el rey Luis XIV había nacido. Abajo está el lago de Fontainebleau y al lado el palacio de Vincennes, que se convirtió en prisión para muchísimos personajes. El rey entonces empezó a construir su famoso palacio de Versalles el año 1661, agarró al mismo arquitecto Le Vaux, al mismo Lenotre para los jardines y puso a Lebrun para la decoración y la pintura, el famoso Charles Lebrun, el pintor. Y acá tenemos el Palacio de Versalles, que costó lo que nadie puede llegar a imaginar. Costó millones de libras de oro. Nadie sabe exactamente cuánto llegó a costar. El Palacio de Versalles fue construido desde el año 1661 y todavía estaba construyéndose en 1710. El rey había contraído lo que se llamó el mal de la piedra, que es el mal de la construcción. A medida que se adquiere, es imposible que desaparezca. Mazarino, en su época de gloria, en la corte francesa, había traído
de Italia 5 sobrinas que se llamaban Mancini. Estas 5 sobrinas fueron bastante importantes como protagonistas. La primera que está allá es Olimpia, acá aparecen solamente 3, Hortensia, y acá Ana María. El rey, cuando tenía 18 años, se enamoró perdidamente de Ana María. Y esta sí era una verdadera intrigante y se veía reina de Francia, pero Mazarino ni la reina querían que ella fuera. Esta fue la que produjo el primer amor, ese que hace suspirar y llorar también a los reyes. El rey le escribía 10 cartas por día, pero Mazarino, su tío, la desterró a un castillo en provincias para que no siguiera el romance. Pero no se quedó tranquilo con eso, sino que empujó una noche a su sobrina Olimpia Mancini a la cama del rey. Con lo cual, y se preocupó de que Ana María se enterara que su hermana había concurrido para que abandonara la idea de casarse con el rey ingrato. Arriba, aparece Enriqueta de Inglaterra. Enriqueta de Inglaterra era la mujer de su hermano menor, el conde de Orleans. Pero la Enriqueta de Inglaterra, digamos, también produjo una pasión tremenda en Luis XIV, una pasión salvaje. Pero ella, digamos, trató de evitarlo a toda costa y organizó numerosas visitas a la segunda persona que está acá, que es Luisa de la Vallière, que fue la favorita, la primera favorita de Luis XIV. Luisa de la Vallière, que fue una mujer, era una adolescente, buena moza y simpática, y el rey se fascinó con ella, tuvo 4 hijos con ella, pero después se aburrió cuando apareció en escena Madame de Montespan, que es la tercera que está acá. Madame de Montespan entonces apareció el año 1667, se hizo dueña en el fondo de la corte de Francia, y Luisa de la Vallière se fue al convento. Y se fue y estuvo 35 años en el convento. Fueron 7 de pecado por 35 de convento. La primera que está allá es la reina María Teresa. Antes de morir, Mazarino le había dado una esposa al rey, una esposa que certificara los tratados con España, que pacificara Europa de alguna manera importante. Y María Teresa cumplió con su cometido, digamos, le dio 6 hijos al rey y se permaneció, era una persona piadosa, no era muy inteligente, era piadosa, sí, y contribuyó a elevar un poco la moral de la corte. Y la marquesa de Montespan, que está acá, se mantuvo firme en el trono de Francia por bastantes años hasta que ella tuvo 8 hijos con el rey, 8 hijos, nada menos. Pero como tenía necesidad de alguien que la ayudara para cuidar a todos estos niños, recurrió a la que vemos acá al final, que es la marquesa, la Madame de Maintenon. La Madame de Maintenon es una mujer fascinante, era incluso mayor que el rey. Para aquellos que buscan compañías más juveniles, ella tenía 3 años más que el rey, pero una mujer muy, muy inteligente. Ella había nacido en una cárcel, en la cárcel de Niort. Después se había ido su familia a la Martinica, había vivido bastante tiempo en la Martinica, y volvió y estaba muy pobre, no tenía dónde quedarse muerta, y se encontró con un poeta paralítico que se llamaba Escarrón. Se casó con el poeta. El poeta murió al poco tiempo, pero le imprimió una cultura especial. El poeta era un tipo genial, un tipo fantástico, y ella se convirtió en la viuda Escarrón. Como digo, casi sin tener cómo comer. La reina Ana, la antigua, le daba limosna. 10 años más tarde de llegar a la corte, se convirtió en la esposa de Luis XIV. El año 1684, la Maintenon era nada menos que la reina de Francia de facto, en un matrimonio morganático, cuando se casa una persona de alto nivel con alguien inferior. El año 1670 se murió en forma sospechosa Enriqueta de Inglaterra, que la vimos al comienzo, que era la mujer de su hermano, y murió en forma repentina, tenía 26 años. Al cabo de poco tiempo murió el jefe de la policía, Dobré, y al cabo de poco tiempo también murió otro alto jefe de la policía, envenenados todos. Entonces el rey mandó a hacer una larga investigación de qué había pasado y nombró como jefe de la policía a Nicolás Gabriel de la Reynie, en el óvalo en blanco y negro que está arriba. La Reynie era uno de los personajes típicos que caracterizaron el reinado de Luis XIV. Era un tipo brillante, era culto,
era sensible, era muy cortés, era rico, no tenía problemas para robar, y además de eso, era bibliófilo, coleccionaba libros en latín, en griego, sabía leer y los cotejaba permanentemente. Nicolás Gabriel de la Reynie hizo milagros en París, lo convirtió de una inmunda cloaca llena de vicios en la ciudad mejor gobernada de Europa durante los 30 años que se mantuvo en el cargo. Él podía haberle hecho mucho mal a todos, que tenía bajo su control a los humildes y podía haber dañado mucho a los poderosos. Sin embargo, no le hizo mal a nadie, e hizo el mayor bien posible a todos. Y en vez de ser aborrecido, como suelen serlo los policías, terminó siendo universalmente estimado. Ayudó a los menesterosos, ayudó a los desamparados, a los mendigos, realizó gestiones para que los niños abandonados en las iglesias fueran recogidos, digamos, y metidos en orfelinato. Antes se morían muchos de estos niños, la mayoría se morían de frío y todo. Bueno, y en ese momento, cuando la Reynie trató de investigar lo que había pasado con estos eventuales envenenamientos, no llegó a nada, se detuvieron 2 o 3 personas, pero no pasó nada. Pero el año 1676 ocurrió un escándalo que remeció París entero. La marquesa de Brinvilliers, que es la primera que aparece en la escena allá, fue tomada prisionera por haber asesinado a su padre. Y se comprobó que le había dado 30 dosis de arsénico a través del tiempo. Lo había cuidado aparentemente de forma muy abnegada durante 8 meses. Y la verdad es que lo envenenó de forma dramática. ¿Por qué? Porque había encerrado a su amante. No contenta con esto, envenenó a 2 de sus hermanos que habían tenido relaciones incestuosas con ellas desde los 7 años. Después trató de envenenar a su hija por considerarla una idiota insoportable. Y había matado a mucha otra gente porque era muy asiduo a concurrir a los hospitales. Tenía un aspecto apacible y bondadoso, pero mató a mucha gente. Entonces la marquesa, cuando supo esto, huyó, por supuesto, cruzó el Canal de la Mancha, huyó a Inglaterra, después se refugió en los Países Bajos, pero en ese momento la fueron a buscar. El rey mandó una comitiva importante, la trajeron de nuevo y la juzgaron. Y fue juzgada, digamos, y condenada a muerte. Y antes de morir, la marquesa dijo que le parecía un poco injusto que a ella le hicieran esto cuando la mayoría de la gente de Alcurnia recurría o hacía lo mismo que había hecho ella cuando tenía algunos problemas. El caso es que no pasó mucho de esto, la marquesa le cortaron la cabeza porque era privilegio de la nobleza no morir, y el cuerpo fue quemado en la hoguera. Madame de Sévigné dijo, ahora la respiramos todos. Acá, esto no quedó allí. En un momento determinado, muy poco antes de que la marquesa de Brinvilliers fuera ajusticiada, se había aparecido un cura de Notre Dame. Aquí está mi amigo el padre Percy, yo le preguntaba sobre el secreto confesional, pero se había aparecido un cura y que le había ido a contar a la Reynie de que estaba tremendamente preocupado y que tenía un cargo de conciencia tremendo porque cada vez eran más las personas que confesaban asesinatos por envenenamiento. La Reynie trató de investigar, pero no logró nada más que eso, y no hubo nombres, detuvo 2, 3, 4 personas y no logró investigar más. Hasta que un abogado joven fue a comer, invitado a la casa de una tal Madame Vigoret. Esta Madame Vigoret tenía muy mala reputación, no se sabe por qué el abogado fue para allá, pero el caso es que estando en la comida, una amiga de Madame Vigoret, Madame Voss, que estaba francamente pasada de copas, digamos, dijo, pero qué comercio tan encantador, qué clientela más maravillosa, príncipes, duquesas, condesas, todo, 3 envenenamientos más y me podré retirar, voy a ser rica. Entonces, por supuesto, en ese momento el abogado creyó que era una broma, pero al ver la cara de la dueña de casa que se desencajó, le faltó tiempo para ir a contarle a la Reynie lo que había pasado. Fueron prisioneras en ese momento estos dos personajes y empezaron a cantar todo lo que había que cantar. Y lo primero que apareció fue la Voisin, que era una mujer que se llamaba Madeleine de Seyss, que era la envenenadora oficial. Una mujer que tenía una historia muy complicada, porque se suponía que era una bruja, que era visitada por gran parte de la alta aristocracia parisina. Tenía clientela por todos lados, tenía contacto con la marquesa de Montespan, tenía con todo. Entonces,
estas 3 mujeres fueron sometidas a tortura y empezaron a cantar como nadie. Y empezaron a salir los nombres más increíbles en términos de quién había comprado venenos. Madame Drouet, Madame de Poulaillon, la viscondesa de Polignac, la viscondesa de Vitry, de Guintry. Había una cantidad increíble de gente que estaba involucrada en esta cuestión de los venenos. Pero lo más terrible es que empezó a aparecer gente involucrada en el círculo íntimo del rey. Y acá tenemos nuevamente a Olimpia Mancini y al lado a Ana María Mancini. ¿Por qué? Porque estas 2 personas se supone que habían envenenado a bastante gente. Y Olimpia Mancini se suponía que había envenenado a su marido, nada menos que a un importante elemento de la realeza, era prácticamente una línea lateral del trono de Francia. Era el duque de Soissons. El duque de Soissons era el príncipe de Saboya Cariñano y había sido envenenado en forma brutal en un momento determinado. Había tenido 8 hijos ella con él, pero no había tenido, digamos, prejuicios para asesinarlo, aparentemente. Entonces, inmediatamente a la hermana, Ana María Mancini, que había sido la polola, digamos, el amor del rey en la época anterior, esta también fue, digamos, investigada porque era la mujer del duque de Bouillon, era la duquesa de Bouillon, una mujer muy importante y muy influyente. Olimpia Mancini se escapó, y se escapó porque el rey le mandó avisar que estaba siendo investigada. Y se escapó a los Países Bajos, después estuvo en España, en Inglaterra, y después logró refugiarse en terreno español. Y nunca más volvió. Esta mujer era una mujer que había tenido una influencia muy importante en el rey. En la época inicial, digamos, después de la aventura amorosa, se había convertido en una amiga muy importante del rey. Ella fue una mujer intelectual, inteligente, había mantenido una tertulia tremenda en su casa. Toda la intelectualidad de la época vivía en su casa. Entonces el rey iba asiduamente a esto. Y cualquier cosa que ella le hubiera pedido lo habría hecho. Ella le había enseñado el amor por el arte, el amor por todas las cosas, y era una mujer muy inteligente. Al final, toda la investigación se vino abajo el año 1682, porque después de empezar a investigar a numerosos presos que estaban en la cárcel de Vincennes, todos empezaron a nombrar a la marquesa de Montespan. Y la marquesa de Montespan no solo era una ex favorita que podía ser engorrosa, pero era la madre de 8 hijos del rey. 8 hijos. Por lo tanto, el rey se negó a que se investigara a la marquesa de Montespan. Y se adujeron numerosas razones. Y en el fondo el rey no creía que ella pudiera ser envenenadora, no podía creer que ella fuera culpable. Y de alguna manera, en ese momento, el rey la perdonó. El rey estaba dispuesto siempre a perdonar a las mujeres porque las consideraba seres inferiores, tan irresponsables como encantadores. No sería muy popular en esta audiencia. En el fondo, se dice que cuando el rey se había reprochado siempre el haberse asociado a una mujer casada, y cuando dejó de estar enamorado, su conciencia se lo hizo sentir en forma más aguda. Las consecuencias de este episodio terrible de los venenos, digamos, fueron bastantes. Una, que Colbert perdió su prestigio, y al final, porque era amigo prácticamente íntimo de todas estas personas, y la otra es que el rey no le dio ninguna posibilidad a uno de los hijos de Olimpia Mancini. Ya no se sentía obligado con ella. No se sentía obligado porque, de alguna manera, al escapar, lo había dejado en libertad de acción, y el joven hijo era famoso por sodomita. Entonces a él no le gustaba, al rey le cargaba esta cuestión de la sodomía. Incluso era un problema que se castigaba con la hoguera. Y cada vez que el rey de pronto decía que iba a terminar con este vicio, pero sus ministros lo detenían, porque todos los caminos llevaban al hermano menor de su majestad, que pasaba la vida regalándole broches de diamante a los mocetones con los cuales participaba permanentemente. Entonces el rey se equivocó porque pensó que un homosexual no podía ser un buen soldado. Él quería entrar al ejército y lo rechazó. Y este fue el famoso príncipe Eugenio de Saboya, que se convirtió en el mejor general de la historia. Se fue al lado de Leopoldo de Austria e infligió a los franceses numerosas derrotas, digamos, después
abandonar la corte de Francia. El rey era un tipo culto, inteligente, protegió las artes. Colbert había, digamos, potenciado la Académie Française, que había sido fundada por Richelieu. Él escribía muy bien, tocaba el laúd también bastante bien. Y de hecho su reinado se caracterizó por varias modas especiales, modas fantásticas. Incluso ustedes ven acá muebles por Carlos Bull, que era un ebanista fantástico, por eso se llaman Bull, los Bull, está acá al lado. Y el rey siguió participando siempre en todas las actividades. El rey Luis XIV fue un rey absolutista total, todo el mundo lo percibía como un dios, su familia lo trataba como dioses, y fue la encarnación más clásica, más evidente del absolutismo. Entonces el rey, en un momento determinado, no podía ser distinto en términos de absolutismo en las cosas de política que en religión, y fue absolutista en todo. En cuanto a la religión, él revocó el edicto de Nantes que había promulgado su abuelo para la libertad de religión en Francia. Él revocó el año 1685 el edicto de Nantes, tenía un personal cura, como diría un amigo mío, que era su conciencia, que lo convenció de que había que perseguir a los protestantes, y su mujer, la Maintenon, que estaba cada vez más lúgubre y más piadosa, digamos, pensó lo mismo. Y el rey al final terminó por prohibir la religión protestante en Francia, lo que fue un error tremendo. Luis XIV, aferrado a su grandeza, tenía que cometer grandes errores también, y este quizás fue el peor, porque los protestantes ocupaban puestos muy importantes en la economía en Francia, tanto así que había 1.200.000 protestantes hugonotes en Francia, en París solo, y 400.000 de ellos debieron migrar, y con eso se produjo un desastre, un descalabro tremendo en las industrias y en el comercio, porque eran tipos que ocupaban lugares muy preeminentes dentro de la industria. El rey tuvo muchos colaboradores famosos, y acá está Michel Letellier, acá está Turenne, el mariscal Turenne, gran general, que murió guerrando a los 64 años. Michel Letellier lo acompañó toda su vida, después lo acompañó su hijo, el marqués de Louvois. Y lo que es importante destacar es que la época de Luis XIV fue la época más prolífica en lo que se llama la literatura y el arte. Acá tenemos Philippe de Champagne arriba, que es un pintor formidable, que era de origen flamenco, el famoso Charles Le Brun, dedicado a decorar el Palacio de Versailles. Acá en el medio tenemos a Giovanni Battista Lully, otro italiano. Giovanni Battista Lully había sido descubierto por un viajero cortesano, era hijo de un molinero florentino, y este molinero se lo llevó a la corte de Francia. Y en Francia este niño, porque era un niño con un potencial tremendo, tenía 12 años, pero era inteligentísimo, brillante. Entonces, cuando llegó a la corte, aprendió rápidamente los modales de la corte francesa. Empezó a tocar el violín, empezó a bailar. Y a los 20 años llamó la atención del rey, que tenía 15, tenía 21, Giovanni Battista Lully. Y el rey se encantó con este Giovanni Battista y lo nombró dentro de los 24 violons du roi. Y al cabo de poco tiempo empezó a aprender composición, aprendió clave, aprendió baile, aprendió todo. Y se convirtió a los 30 años en el compositor personal del rey y maestro de música de los hijos del rey, con un sueldo gigantesco. Él se afrancesó, se cambió el nombre de Giovanni Battista Lully a Jean-Baptiste Lully, y era llamado cariñosamente por el rey Baptiste. Baptiste fue, como digo, preferido del rey por mucho tiempo, y le puso música a todo, inventó 20 ballets, y fue el tipo más exitoso de la época. Esa nariz tremenda italiana le permitió olfatear los negocios donde casi nadie los veía, y compró casi todas las tierras en los alrededores de París, y se convirtió en un tipo inmensamente rico. Era el preferido del rey. Desgraciadamente, el año 1687, Lully, dirigiendo un Te Deum en honor del rey, se golpeó con la batuta. La batuta era un instrumento bastante grande en esa época, se golpeó en el pie, le dieron una gangrena y se murió.
Eso permitió que accediera, digamos, a compositor del rey François Couperin. Los Couperin eran como la familia Bach en Francia. François Couperin fue el que inspiró el clavecín bien templado de Johann Sebastian Bach. Abajo tenemos a Corneille. Corneille fue el dramaturgo preferido durante bastante tiempo. Inauguró muchas obras, digamos, fue un tipo muy connotado. Y Pierre Corneille, bueno, tiene Edipo, hay muchas tragedias que hizo fantásticas. Se habló del Cid, habló de la muerte de Pompeyo, Sina o la clemencia de Adriano, hizo numerosas obras, pero fue opacado por el famoso Jean Racine, que estaba acá abajo en el medio. Racine se convirtió en el dramaturgo preferido del rey. Inauguró una obra cada año. Desde el año 1661 puso innumerables obras, Andrómaca, en fin, Berenice, Bayaceto, en fin, Ifigenia, Fedra. Fue un tipo muy, muy prolífico. Y él estableció, de alguna manera, cambió el teatro de ese momento porque puso la pasión como fuerza destructiva, la pasión que destruye, que tiene un efecto terrible al que la vive. Y todas sus obras fueron muy exitosas hasta que fue nombrado historiógrafo real, y de allí prácticamente pudo componer solamente obras religiosas, y se fue al convento de Saint-Cyr que manejaba Madame de Maintenon. Y al lado tenemos nada menos que a Charles Perrault. Perrault, ¿quién se podría olvidar de Perrault? A los 69 años Perrault empezó a escribir estos cuentos que llenaron nuestros sueños infantiles. ¿Quién se olvida de Barbe Bleue, de Barba Azul, el malvado que degollaba a sus mujeres, digamos? ¿Quién se olvida de La Cenicienta, de La Bella Durmiente del Bosque, La Belle au Bois dormant, del Gato con Botas, Le Chat Botté? Algunos creen que el Gato con Botas es de Disney, no, es francés, ¿ya? Es de Charles Perrault. Pulgarcito, Piel de Asno y la maravillosa Caperucita Roja, Le Petit Chaperon Rouge. Nosotros como oftalmólogos deberíamos cambiar un poco la historia de este cuento, porque cuando la Caperucita le pregunta al lobo disfrazado de abuela, abuelita, ¿por qué tiene los ojos tan grandes? El lobo debería contestar, porque soy miope, Caperucita, ¿eh? Y al lado tenemos a Molière. Nada menos que a Molière. Molière, que es el tipo de penetración psicológica más profunda de la historia, de una inteligencia superior. A los 20 años se fue y cambió su nombre, digamos, se llamaba Baptiste Poquelin, porque el nombre era un nombre de tapicero real, era un tipo conectado con la alta aristocracia, pero él quería hacer una empresa de teatro, quería hacer teatro. Se fue a los 20 años y recorrió prácticamente toda Francia y conoció gente de distintos tipos. Se involucró con los modestos, con los medianos, con todos, y enganchó con los modismos maravillosos de estos y logró plasmarlos en sus obras, que fueron formidables. Y nadie podría olvidar Las Preciosas Ridículas, la primera gran obra de Molière. Las Preciosas Ridículas, desgraciadamente, insultó a mucha gente que se sintió representada y quemaron el teatro. Por lo tanto, las otras obras de Molière debieron ser representadas en otras partes. Pero ¿quién se puede olvidar del enfermo imaginario, del médico a palos, cuando inventó que un campesino tenía que pegarle a palos para que dijera las verdades que sabía, porque se suponía que era médico? Un tipo genial. El Tartufo, que es una obra maravillosa. El Avaro. Bueno, Molière, en el fondo, su maravillosa agudeza le permitió ironizar en forma brutal a casi todos. Ironizó a los demagogos, a los avaros, a los amantes, a los cornudos, a los hipócritas, a los escaladores sociales, a los miembros del clero. Hay que pensar de que cuando representó esta historia del Tartufo, del hipócrita Santurrón, el arzobispo de París prohibió la concurrencia al teatro, so pena de ser excomulgado. Molière, y por supuesto, fustigó bastante a los médicos. Fustigó a los médicos porque no soportaba, digamos, esa prepotencia, esa infalibilidad aparente en el diagnóstico, el lenguaje difícil que la gente no entendía, la soberbia inútil. Entonces lo fustigó tremendamente. Él nos da una lección de humildad
que es muy importante. Todos los médicos deberían leer a Molière. Murió tempranamente, a los 51 años, porque Molière se había casado con una mujer mucho más joven, había sufrido bastantes decepciones porque lo engañaba sistemáticamente, en fin, y al final debió ser enterrado de noche porque no soportaba la corte que un actor fuera enterrado en forma oficial en una iglesia. Se murió por una tuberculosis terrible y que en el fondo derivó en un ataque que tuvo en escena cuando representaba al Tartufo. Y allí cayó con una hemoptisis y después fue llevado a su casa y a los 3 días se murió. Yo creo que estamos casi en la hora. Bueno, y que no vamos a seguir. Bueno, quiero decir solamente de que este fasto maravilloso de la época de Luis XIV, que este despliegue de riqueza formidable, que de alguna manera impresionó a toda Europa. Francia se había convertido en el centro mercantil más maravilloso en todas partes, se exportaban, Colbert había desarrollado la industria, había hecho tratos con Suecia, con Dinamarca, había desarrollado la industria de los tapices y se vendían en todas partes las telas francesas, las porcelanas francesas a precio de oro con los múltiples barcos que habían construido. Pero la gente de abajo estaba bastante mal y había poca posibilidad de salir adelante. La famosa frase de Enrique IV, un poule au pot pour tous les Français, una gallina a la cacerola para todos los franceses, no era cierta. Había pobreza y hambre. Y todo el mundo esperaba que el rey se dispusiera a morir. Después de 70 años de reinado, del año 1715, el rey empezó a agonizar. En ese momento ya no tenía dientes, tenía un agujero tremendo en el paladar que le habían hecho los dentistas al tratar de sacárselo. Tenía una lombriz solitaria que le roía los intestinos, se sentía bastante mal y los médicos le daban purgas de caballo, que sobrevivía apenas a ellas. Y circulaba entonces allí una parodia del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en Versalles, que no sea santificado nunca tu nombre, que no se haga jamás tu voluntad, ni aquí en la tierra ni en el cielo. No caigas en las tentaciones de la Mantenón y danos el pan que siempre nos falta. Luis XIV murió en 1715, como decía, en forma bastante hidalga. Su tiempo, su reinado, no iba a durar, o su época, más allá de lo que uno imaginara. Solamente para mencionar estos últimos ejemplos, 75 años después se configuró, digamos, la condición que motivó la Revolución Francesa. 75 años después, 2 aristócratas como este, Charles Maurice de Talleyrand-Périgord y Gabriel Honorato de Riquetti, conde de Mirabeau, fueron los instigadores de la revolución, antes que Robespierre, antes que Danton, que Marat. Y de alguna manera, Talleyrand se supone que es una de las inteligencias más fantásticas de la historia. Él había o pertenecía a una familia que tenía más de 900 años en Francia. Su antepasado Alberto era famoso porque le había dicho a Hugo Capeto, el primer rey de Francia, le había dicho, Capeto, ante la insolencia de Alberto, ¿quién te hizo conde? Y a ti, ¿quién te hizo rey? Esa fue la respuesta de Alberto y la familia había seguido el mismo trámite a través del tiempo, un orgullo particular. El final de esta historia aparece acá Danton, Robespierre, pero ya no tenemos mucho tiempo, así que prefiero terminar en este momento. Muchas gracias.